Hola, bienvenidos, buenas tardes, son las 6:30, hoy es 16 de octubre del 2024 y bueno, pues qué bueno que estén aquí, bienvenidísimos como siempre a esta subcomunidad de Somos la 4T Noticias, a esta su transmisión en vivo de este día. Como les digo, ya estamos pues a mitad de semana, miércoles 16 de octubre del 2024 y qué bueno que estén aquí. Bienvenido mi querido Tenax, ayer no te vi por aquí. Sofía Noriega, bienvenidísima. Qué bueno, ya están llegando los que siempre nos acompañan. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Rosa María, Graciela Elisa, Angelina Pérez, USA 3926. Pues gracias y que ya están empezando con su tap en la pantalla, como siempre. Gracias por sus likes, gracias. Recuerden, tap en la pantalla para que estemos aquí con ustedes bien contentos todos nosotros. Muchísimas gracias. Estamos todos bien, muchísimas gracias mi querida Sofía, igual espero que todos ustedes se encuentren muy bien, les mando un abrazo donde quiera que estén, bendiciones hasta donde nos estén viendo, nos estén escuchando, nos estén acompañando en esta su transmisión, en este su canal, esta su comunidad de Somos la 4T Noticias. Bienvenidísimos, bienvenidos todos, qué bueno que ya nos están acompañando y pues vamos a mostrarles información interesante. Axayacatl, bienvenido, ¿cómo estás? Recuerden, tap en la pantalla, se los repito, hay que acordarse para que tengamos más likes. Gracias, saludos mi querido Axayacatl, bienvenidísimo, qué bueno que estés aquí, qué bueno que hayas llegado al principio del en vivo. Pues qué bueno, mucho gusto de tenerte por aquí con nosotros como todos los demás, ¿no? Pues hay información interesante. Muy interesante información el día de hoy sobre lo que está ocurriendo en esta cuarta transformación y les voy a relatar más o menos en términos sintéticos de qué se va a tratar el en vivo el día de hoy, cuáles son los temas principales. Evidentemente el tema que lleva el título este en vivo es pues la sentencia, finalmente después de varias veces aplazada, ya todo el mundo sabía que era culpable, ya estaba en la cárcel, estaba preso, pero no había recibido su condena. Genaro García Luna, este super policía de Calderón, pues recibió su condena finalmente, ya no lo postergaron más y eso les vamos a platicar sobre la condena y vamos a hacer un análisis al respecto. Entonces ya se tiene la condena, de qué fue la condena, cómo fue, qué ocurrió y bueno, pues ya lo estaba diciendo aquí mi querido Tenax, así es, ya vamos a platicar al respecto, fueron 38 años. ¿Y qué opinamos al respecto? Vamos a expresar esto, vamos a analizarlo, vamos a expresar nuestra opinión sobre este tema. Ese es uno de los temas. Otro de los temas es, pues, no lo dije ayer, no tuve la oportunidad de decirlo, pero pues sigue la necedad de los trabajadores, sigue la necedad de cierto grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué fue lo que hicieron el día de ayer? Ya no lo mencioné. ¿Y qué va a pasar con estos rebeldes del Poder Judicial? Estos trabajadores que pues se niegan a acatar la resolución del misma Suprema Corte, en este caso del Consejo de la Judicatura, una resolución que los hace regresar a trabajar desde principios de esta semana, desde el lunes de esta semana. ¿Qué va a pasar en este aspecto? Bueno, pues este es otro de los temas que vamos a platicar. También relacionado con esto mismo, vamos a platicarles, les voy a desmenuzar, se los prometí el día de ayer o antier me parece, los escándalos, algunos de los escándalos en los que están envueltos algunos de estos jueces que pues perderán su puesto, evidentemente porque pues tienen una conciencia bastante puerca, bastante cochina, saben de lo que se les acusa, saben sus faltas, saben sus pecados y pues obviamente medirse democráticamente pues no creo que les convenga. Entonces pues mejor se van, se salen porque saben que democráticamente pues nadie los va a elegir. Hola mi querido José, bienvenido José Miranda, saludos hasta Estados Unidos, hasta Georgia, en Estados Unidos, bienvenido, un abrazo, gracias y qué bueno que estás aquí. Entonces les voy a relatar algunos ejemplos, muy buenos ejemplos de algunos de estos jueces que tuvieron resoluciones nefastas en contra del pueblo de México, en contra claramente de la justicia más elemental. Así se las gastan. ¿Quiénes son? ¿Qué fue lo que decidieron? Para ponerle nombre a estos, ¿no? Porque lo hemos hablado en varias transmisiones.
pero normalmente pues no hemos mencionado de quién se trata, quiénes fueron esos jueces, cómo se llaman. Pues vamos a conocerlos, vamos a conocer algunos de ellos. No todos, porque hay demasiados que han hecho bastante daño, pero algunos muy buenos ejemplos de estas injusticias que han cometido los jueces de la Suprema Corte. Este es otro de los temas. Otro tema es una nueva, muy inteligente estrategia económica del gobierno de México, particularmente del Banco de México, que como ustedes saben, el Banco de México es independiente, pero una decisión muy importante, muy inteligente del Banco de México en materia económica. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que decidió el Banco de México hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a comentárselos porque es muy relevante y es una visión, estratégica en materia económica a nivel internacional. ¿De qué se trata? Acompáñenme y recuerden, tap en la pantalla. Gracias, por ahí tenemos una meta de regalos, una meta de calabazas por ahí, espero que me apoyen con ellas y pues vamos a continuar. ¿Qué otro tema? Bueno, otro tema que vamos a platicar es Ciro Gómez Leiva. Pues ya habíamos dicho, se va a España huyendo básicamente, pero lo que no había trascendido es ¿por qué se va a España? Él había dicho que era un perseguido prácticamente y una serie de mentiras. Pues en una entrevista Ciro Gómez Leiva con Adela Micha, pues salió la verdad, salió a relucir la verdad de por qué mejor pone pies en polvorosa, como se dice, y huye de México a ese refugio dorado de los corruptos mexicanos, de expresidentes y de otro tipo de corruptos. Les encanta irse a refugiar a España y pues Ciro Gómez Leiva pues no es la excepción. ¿De qué se trata? ¿De qué se le acusa, digamos, o qué es lo que tiene detrás Ciro Gómez Leiva? Vamos a platicar sobre este tema, vamos a darles algunos datos para que se enteren, dicho por él mismo, explicado por él mismo, cuál es la razón real. No atentados contra su vida, no otro tipo de cosas, no persecución de parte del gobierno, aunque de alguna forma él digamos que sugiere esto. No, es simple y llanamente que él pues tiene miedo por las cosas que ha hecho y las cosas que no ha hecho como debiera hacer. Bueno, ok. ¿Qué otro tema? Bueno, el otro tema es la importancia, que vamos a platicar sobre la importancia de Petróleos Mexicanos. Hubo una senadora que dio unos datos muy interesantes cuando se hablaba de la soberanía energética y de la importancia de Pemex y de la industria petrolera. Vamos a hablar también de este tema, a ver qué tanto lo podemos desarrollar, con unos datos muy contundentes en cuanto a ¿es relevante la industria petrolera? ¿No es relevante? Bueno, esto ya quedó muy claro. El rescate de la soberanía energética es fundamental, pero bueno, vamos a ver datos claros de lo que fueron los gobiernos neoliberales en términos del manejo de la industria petrolera mexicana y lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en términos precisamente de la defensa de esta institución, Petróleos Mexicanos, tan importante para México, para la soberanía energética de México. Ahí debe ir Caldecopas, dice Bichestia. Sí, pues sí. Calderón debería de estar en la cárcel, aunque está refugiadísimo como rata en España, en su escondrijo, porque sabe su pecado, sabe sus vínculos con el narco, sabe de lo que padece. Y bueno, vamos a hablar de este tema también. Y finalmente, creo que es el último tema también del que vamos a hablar en este día. Una mala noticia para la Cuarta Transformación, una pésima resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál fue esta pésima, terrible resolución? Bueno, una que estaba pendiente, ya les voy a comentar de qué se trata más adelantito. Entonces, acompáñenme, ya estamos pasando el tiempo, entonces vamos a hablar sobre estos temas que son interesantes el día de hoy. Entonces, gracias, recuerden darle tap a la pantalla. Y también obviamente pues acompañarme en esta transmisión en vivo y compartir la transmisión con más gente para que esta información llegue a pues mucha gente más de las que están aquí conectadas. Recuerden
que las transmisiones las pasamos también a YouTube, al canal de YouTube Somos la 4T Noticias, para que ustedes puedan verlas. Si no las pudieron ver completas del día de hoy o de cualquier otro día anterior, pues ahí están las transmisiones para que ustedes puedan ver toda la transmisión en vivo completa, de las transmisiones anteriores en vivo completas. Y suscríbanse una vez que estén en YouTube, en Somos la 4T Noticias, ese canal nuestro. Pues suscríbanse, apóyennos suscribiéndose a nuestro canal para poder tener más suscriptores y llegar a la meta. Nos falta poco todavía para llegar a la meta, entonces apóyenme también por ese lado. Y bueno, pues vamos a empezar ya a transmitir esta información. Entonces, pues fíjense que siguen los trabajadores, algunos de ellos, un sector de los trabajadores del Poder Judicial en su necedad, rebelándose contra esta resolución, rebelándose contra la resolución del mismo Poder Judicial a través de el Consejo de la Judicatura, que dio la orden de terminar el paro el día lunes pasado. Ya deberían estar trabajando todos en el Poder Judicial desde el lunes pasado. Y pues hay un sector que se niega a acatar esta resolución. Estos trabajadores rebeldes del Poder Judicial incluso trataron el día de ayer de entrar a la fuerza al Palacio Nacional, aprovechando que había una reunión de la presidenta de México y de empresarios tanto nacionales como extranjeros, haciendo gala de este intento de ir en contra de la paz, de la tranquilidad, del Estado de Derecho, y de ir en contra del gobierno con un claro intento de golpe de Estado. Un sector muy rebelde y muy intransigente de trabajadores que no acata las resoluciones de su mismo Poder Judicial. En este caso, les digo yo, insisto, es el Consejo de la Judicatura, que resolvió que ya se termine el paro. Bueno, pues no pasó a mayores, fueron controlados estos desmanes que trataron de entrar a la fuerza, fueron controlados. Y soy rebelde, dice Tenax Vite, sí. Pues sí, se creen muy rebeldes ellos, pero la verdad es que es nefasto lo que están haciendo, tratando de ir en contra del pueblo mexicano, ir en contra de la Constitución, ir en contra de todos del Poder Legislativo, de la resolución que todos aprobamos con nuestro voto el 2 de junio, de ir a fondo con esta reforma judicial. Entonces, una de las cosas que va a pasar, hablando de este tema, es que quienes no se presenten a trabajar, se les va a retener el sueldo. Entonces ya van a venir las consecuencias de este modo de ser, de este modo de actuar intransigente de este sector de trabajadores. Ya van a empezar a tener consecuencias. No hay vuelta de hoja, no van a poder prevalecer en esta intentona golpista, porque ya se están quedando solos, cada vez son menos, y ya va a haber medidas en contra de estos pocos que quedan con este tipo de actitudes golpistas. Dice USA 31, 62%, no votaron por Claudia. Pues no sé de dónde sacó ese 62%, creo que no sabe sumar, mi querido USA 31, creo que te fallan las matemáticas. En fin, 62 ¿de dónde? No, pues creo que cuenta como Ferris de Con. Bueno, entonces quienes no se presenten a trabajar se les va a retener el sueldo. Eso es una consecuencia que van a tener, y se les va a hacer difícil la situación. Y la otra, y ya después de esto de retenerles el sueldo, es que se les puede fincar responsabilidad. Ya posteriormente va a haber el fincarles responsabilidad por no trabajar. Pueden perder su trabajo como jueces o como trabajadores de la Suprema Corte que están en rebeldía. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con esto de esta necedad, de este grupo que está de rebelde. Pero bueno, yo les dije en el intro de este en vivo, les dije que vamos a hablar de estos excesos y algunos ejemplos muy claros de jueces que han tenido resoluciones nefastas completamente. Bueno, jueces envueltos en escándalos, pues pierden su puesto y van a tener que medirse por la vía democrática, si quieren, por supuesto, ¿no? Que no creo que les convenga y no creo que quieran. Mejor se quedarán sin trabajo porque nadie va a votar por ellos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que ya mejor están haciendo mutis por la izquierda, se están yendo de lado? Entre otros, Juan Pablo Cortés,
¿Quién es Juan Pablo Cortés? Quien otorgó una suspensión a favor del líder del cártel Guerreros Unidos. Fíjense, el líder de un cártel, Guerreros Unidos, recibió una suspensión a su favor por parte de este juez, Juan Pablo Cortés. Y este señor del cártel Guerreros Unidos fue responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También está el caso, por ejemplo, de Juan Adriano Velo Pérez. ¿Quién es él? Bueno, quien intentó varias veces frenar el Tren Maya. Un juez que hizo hasta lo que pudo para dar amparos para frenar el Tren Maya. Así que ya sabrán, los que quieran votar por él, este señor, creo que no va a haber mucha gente que vote por él. ¿Quién más? Bueno, Abigail Ocampo Álvarez. ¿Quién es? Bueno, quien amparó al hermano de El Mencho, otro criminal, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese es otro, Abigail Ocampo Álvarez. Imagínense, Abigail debe ser mujer. Abigail Ocampo Álvarez amparó al hermano del Mencho, imagínense. Juan Pablo Gómez Fierro, ¿le suena? Ese sí es muy famoso, muy famoso. Tiene muchas cuentas pendientes. Es un pájaro de cuenta completamente. ¿Qué ha hecho Juan Pablo Gómez Fierro? Nada más para poner ejemplos, no muchos, pero bueno, Juan Pablo Gómez Fierro otorgó suspensiones contra la ley eléctrica, contra la ley de hidrocarburos y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. O sea, nada más para abrir boca. Son algunos de los amparos que él dio para ir en contra de la Cuarta Transformación y en contra de la mayoría del pueblo mexicano. ¿Quién más? Bueno, María Isabel Beltrán Hernández. ¿Qué hizo esta señora jueza? Salió a la defensa de Tomás Cerón de Lucio. ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan de quién es Tomás Cerón de Lucio? Uno que está, por cierto, en Israel. Bueno, pues Tomás Cerón de Lucio fue el fiscal que estuvo a cargo de la investigación de la Procuraduría General de la República de Peña Nieto para el caso de los estudiantes, de la investigación de los estudiantes de Ayotzinapa. Este señor, y repito, es Tomás Cerón de Lucio, se fue y se refugió en Israel y es acusado de tortura y fue uno de los que inventó. Gracias, ya logramos la rosquita. Muchísimas gracias por los regalos. Pues este señor fue, junto con el Procurador General de la República de ese tiempo, de Peña Nieto, de los que inventaron esta llamada verdad histórica. Acabas de recibir la insignia del donador del top 1. Muchas gracias, Marlene Lima. Ya te volviste a rayar, mi querida amiga Marlene, ayer también. Muchísimas gracias por los regalos. Estamos muy contentos de recibirlos. Muchas gracias, Marlene. Gracias. Bueno, pues este señor Tomás Cerón se escapó y está en Israel. Y aunque hay pedidos de extradición y todo, Israel, pues ya saben cómo es Israel. Digo, ahorita no necesito no necesito detallar mucho cómo es el gobierno de Israel, ¿no? Todos sabemos que el presidente de Israel es un genocida. En fin, son nefastos, obviamente no lo quieren extraditar, pero este señor es un criminal porque por su culpa salió, y por la culpa del procurador de ese tiempo, dieron a conocer la verdad histórica, en donde protegieron a los verdaderos delincuentes que desaparecieron, que asesinaron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, torturaron inocentes y metieron a la cárcel a inocentes que no tenían nada que ver, y inventaron una mentira completa para tratar de engañar a los padres de los estudiantes y al resto del pueblo de México. Él está acusado de eso. ¿Quién más? Yasmín Francisco González Mendoza, quien otorgó amparos contra el decreto presidencial que prohibía los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Simplemente era una resolución bastante sensata, no es algo tan difícil de entender. ¿Con qué bases podría esta persona dar amparos contra este decreto presidencial para que la gente siga usando unos productos que son nefastos y perjudiciales para la salud? ¿Con qué bases legales? Ninguna. Evidentemente, proteger a las empresas que producen cigarrillos electrónicos y vapeadores, evidentemente. Ahí le dieron una lana, al igual que a todos los demás. ¿Quién más? Ruby Celia Castellanos, una jueza quien impidió la detención del exdirector de Segalmex. Fíjense, tanto que se ha criticado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte de la oposición
por esta corrupción que hubo en el programa de Segalmex, pero el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, le fincó responsabilidad al titular de Segalmex, procedió contra él, la Fiscalía General de la República procedió contra él, y una jueza que no tiene nada que ver con la Cuarta Transformación, sino con el Poder Judicial corrupto, pues se encargó de que este exdirector pues no pisara la cárcel o saliera de la cárcel. El gobierno hizo lo propio, procedió contra uno de los suyos legalmente y judicialmente para que se le fincara responsabilidad y se le metiera preso. Pero, como siempre, una jueza pues procedió en contra de eso, para poderle dar la libertad a este nefasto personaje que hizo quedar mal al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque fue un corrupto que se robó muchísimo dinero del programa de ser elegido una persona corrupta, pero pues ni modo, hizo lo propio. No lo protegió, sino que procedió contra él. Ya otra cosa es lo que haya hecho esta jueza corrupta. En fin, bueno, también Octavio Mejía, quien favoreció con sus resoluciones a Kamel Nasif y a Rosario Robles. Ya saben quién fue Rosario Robles, no necesito explicarlo, para dejarlos libres. Y a Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, uno de los más nefastos y corruptos personajes vinculado al tráfico de personas, a la pederastia, probadísimo, comprobadísimo esto, pues le dio la libertad. Igual que a Rosario Robles, que ya estaba condenada, que ya estaba presa, también le dieron esta persona, Octavio Mejía, la libertad. Y a Alberto Ibarra, acusado de nepotismo y al que la Corte salvó de su destitución. Pues bueno, estos son algunos ejemplos. Podríamos detallar muchísimos más, pero son ejemplos de lo nefasto que es el Poder Judicial hasta ahorita, de lo corruptos que son los jueces, que se prestan a liberar a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes del crimen organizado y a una serie de casos de corrupción, siempre del lado de los malos y nunca del lado del pueblo de México. Por eso es que es fundamental que esta resolución, que esta reforma que ya está en la Constitución se aplique y se aplique perfectamente, y que los jueces se ganen su trabajo con la honorabilidad, se ganen el respeto de la gente con sus resoluciones jurídicamente válidas, honestas, apegadas a derecho, y no al revés, vendiéndose al mejor postor. Y si el mejor postor son narcos, pues se venden. Y si el mejor postor son empresarios corruptos, pues se venden, como Ricardo Salinas, etcétera, etcétera. En fin, esto se va a acabar, ya esto es un hecho, va para adelante la reforma judicial, que ya no es reforma, ya es constitucional ya. Bueno, continuemos. Una nueva estrategia económica de México, increíble, esto es algo muy bueno, es algo que es una súper decisión, muy inteligente, muy colmilluda, del Banco de México. El Banco de México va a empezar a comprar masivamente oro. ¿Por qué va a empezar a comprar masivamente oro? Bueno, porque la idea del Banco de México es dejar de tener una vulnerabilidad por estar usando al dólar como referencia. ¿Por qué? Ustedes saben que el dólar es la moneda de referencia a nivel mundial, todavía, aunque ya ha dejado de serlo bastante, ahorita vamos a platicar de esto. Pero bueno, la idea es dejar de tener al dólar como referencia. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar se sigue devaluando. La crisis económica de Estados Unidos, la crisis de la deuda externa de Estados Unidos ya está en niveles altísimos. Y el gobierno de Estados Unidos ha impreso dólares, imprime dólares sin un respaldo, porque está completamente endeudado. Entonces, esto obviamente hace que el dólar se devalúe por imprimir nada más billetes sin un respaldo. Entonces, y no es solo México en este caso ahora, lo están haciendo ya países aliados, entre comillas, de Estados Unidos de manera muy inteligente, porque están viendo la crisis del dólar. Lo está haciendo Francia, lo está haciendo Alemania, etcétera. Países que podríamos decir, bueno, pues son aliados, están traicionando a Estados Unidos. No, es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de sentido común, de lógica económica.
ya el dólar no está dejando de ser referencia a nivel mundial. Tan es así, y esto ya va más adelantado, que los BRICS, los países aliados en el BRICS, ya saben ustedes, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica y la India, entre otros más que se están uniendo cada vez más, ya comercializan, ya tienen relaciones comerciales en sus propias monedas, ya no en dólares. Y tienen respaldos en oro, o en este caso en plata, etcétera, para poder tener una mejor actividad económica y no esta vulnerabilidad con el dólar. Y ya Vladimir Putin, antes de pasar al siguiente tema, ya dijo en una entrevista el presidente de Rusia que hay 34 países que están solicitando, entre ellos Cuba y Venezuela, ser parte de esta comunidad de países económica del BRICS. Ya quieren aliarse a estos países del BRICS, es decir, comerciar en sus propias monedas, tener un trato más equitativo, salirse del enfoque de la referencia del dólar. Entonces el dólar se está yendo para abajo. ¿Qué trascendencia tiene esto? Bueno, pues México tendrá que ser muy inteligente. Por un lado está aliado con los países de Norteamérica, con Estados Unidos y con Canadá, que representan, como dije ayer, una parte todavía importante de la economía global, 30%. Pero por otra, al ver la catástrofe que está ocurriendo en Estados Unidos a nivel económico, pues México también tiene que ir orientándose hacia otro lado. Gracias, mi querida Su. Muchas gracias por los regalos, las calabacitas. Entonces, México está en una posición particular. Por un lado tiene socio Estados Unidos y por otro lado, pues ya usar al dólar como referencia ya es bastante lamentable, bastante discutible, bastante riesgoso. Muchas gracias, Su. Ya logramos la meta. Gracias, mi querida amiga. Bueno, otro tema es que Ciro Gómez Leiva pues confesó. Ciro Gómez Leiva finalmente reconoció cuál es el problema con él. ¿Por qué se va a España? Porque bueno, había muchos dimes y diretes, que por su seguridad, que porque el intento de asesinato contra él y todo ese tipo de cosas que supuestamente ocurrieron. Pero pues no, fíjense que pues no. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria, descubrió que Ciro Gómez Leiva tenía 100 millones de pesos de IVA que no había pagado. Entonces imagínense, 100 millones de pesos de IVA nada más, que no había pagado, que no había reportado, que no había contribuido con el SAT, lo descubrió el SAT. Si eran 100 millones de pesos solo de IVA, imagínense ustedes cuánto dinero tenía de ingresos Ciro Gómez Leiva, que habría que ver si son legales, que no había reportado. O sea, imagínense nada más de dónde saca tanto dinero, de dónde le llegó tanto dinero a Ciro Gómez Leiva, y aparte que no pagaba sus impuestos por esos ingresos tan increíbles. 100 millones de pesos que no había pagado. Llevan su tarjeta dorada, dice, le van a dar su tarjeta dorada, dice José Miranda. Pues sí, hasta más de la tarjeta dorada. Imagínense nada más, 100 millones de pesos nada más de intereses, bueno, de que no, de IVA nada más, de IVA que no había reportado. Imagínense nada más el monto de la cantidad que tenía. Esa es la verdadera razón de su ida a España, la verdad. Aunque no lo dijo abiertamente en esta entrevista con Adela Micha, pero de alguna forma se entiende que esa es la verdadera razón. Huir del SAT, básicamente. Ya estaba pagando, échense esto, nada más dense cuenta, ya estaba pagando solamente de intereses por el adeudo que tenía 150,000 pesos mensuales. 150,000 pesos mensuales de puros intereses. Pues así, pues tiene que mejor salir huyendo, porque no hay manera de que pueda enfrentar este tipo de situación. Deberían de pararle las patas y detenerlo antes de que se vaya, porque la verdad es que tendría que reconocer sus adeudos, igual que Salinas Pliego, y cumplir con el SAT como debe de ser. Pero esa es la verdadera razón. Él mismo lo dijo con Adela Micha. ¿Y todo por qué es? Bueno, porque en la empresa donde trabaja, esa empresa usaba el outsourcing para pagar a sus trabajadores, para no pagar impuestos. La empresa pues no quería pagar impuestos, y como los impuestos eran bastante grandes, decidía mejor no pagar impuestos. Le pagaba directamente
por medio de empresas fantasmas. Entonces, obviamente, como le pagaba tanto, y aparte por este mecanismo de outsourcing, pues la empresa misma y Ciro Gómez Leiva caían en esta situación de falta de pago de impuestos. ¿Y quién le pagaba tanto? Dice Oscar Bello, pues la empresa, aparte de lo que no se pueda comprobar, pero los ingresos son bastante discutibles. Habría que ver cómo es que se justifica esa cantidad tan bestial de dinero. Las mordidas que les daban quizá los políticos, aparte del dinero de la empresa que le pagaba bastante bien, en fin, pero al fin no reportado, ingresos no reportados ante Hacienda, con una cantidad de IVA no reportada y obviamente con el pago de intereses que generaba esa cantidad tan grande que no se pagaba. En fin, él mismo le dijo esto a Adela y lo mismo reconoció él que le pasa a López Dóriga. Él dijo que López Dóriga está en una situación muy parecida a la que está él. O sea, tiene el mismo, padece de lo mismo. Vamos a ver si López Dóriga también se va huyendo a España o no. En fin, este es el tema de Ciro Gómez Leiva, amigos. Y bueno, como les decía yo en el intro, y es el tema principal del día de hoy, hoy se definió la sentencia de Genaro García Luna, el superpolicía tan premiado en la época de Calderón, tan presumido por Calderón, que estuvo también presente en la época de Vicente Fox, en la AFI, en la Agencia Federal de Investigación, vinculado desde ese tiempo, no desde Calderón, sino de la época de Fox, con los grupos criminales. Y bueno, antes de eso, ya se comprobó, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él protegió y escondió al segundo tirador del asesinato de Colosio. Él fue como parte del CISEN, todavía estaba muy joven él, como parte del CISEN fue enviado a Tijuana para rescatar y esconder al segundo tirador, aparte de Mario Aburto, al otro tirador que fue el que le disparó a Luis Donaldo Colosio. Él lo protegió, él lo escondió. Era su misión, esa fue su misión. También de eso está inculpado este señor también. Pero bueno, eso no se le juzgó, eso no tiene nada que ver con lo que se le juzgó por narcotraficante en la Corte de Nueva York. Después de tanto tiempo, después de tantas largas, finalmente el juez Kogan decidió pues ya darle la condena. Y bueno, pues se le sentenció, se le condenó ya a 38 años de prisión. Esa fue la resolución final del juez Brian Kogan. Y bueno, la verdad es que podríamos ver que eso es una burla, porque el mismo juez Kogan en la sentencia le puso una regañiza y dijo que... Se van luego a España, dice. Que él era... Sí, se van luego a España. Dijo el juez Kogan que era igual que el Chapo Guzmán, prácticamente que era lo mismo, que él era igual. Y si es igual al Chapo Guzmán, ¿por qué no le dio la misma condena que al Chapo Guzmán? Me pregunto yo. Le puso una regañotiza y le dijo que era igual y que era una vergüenza, etcétera, etcétera, que era igualito al Chapo Guzmán. Entonces, ¿por qué no tuvo la misma condena? Dice Rodríguez Manuel, le salió barato, era perpetua. Pues sí, era perpetua, pues era lo mismo que el Chapo, debió haber sido perpetua. Ahora, es una burla, les voy a decir por qué. Porque él ya cumplió 5 años. De los 38 ya cumplió, se le descuentan de los 38. Y la pregunta es, ¿y si tiene buen comportamiento? Ya valió. Pues ya valió que eso, porque él podría salir en 2034, O sea, él con buen comportamiento podría salir en 2034, así que sería mucho menos de los 38 años de lo que supuestamente se le está condenando. Esos años, pues dicen ahí 19 años, sí, 2034, más o menos lo que se calcula que podría él salir con buen comportamiento. 6, Rafael, dice. 6, dice Tenax. 6 años. No. Sale a 6 años, dice aquí. Rafael, Sí, dice Tenax. sí, es cierto, son menos de las... es que decían que 2034 son menos de lo que decían arriba de los 19. En realidad, de esos 38, menos los 5 que ya cumplió, menos los de buen comportamiento, que es increíble la diferencia por buen comportamiento, que se le quiten tantos, ¿sí? Efectivamente. Bueno, 6 años contando, si es 2034, no sé, dice que Tenax que 6 años. 6 años contando desde ahorita no sería 2034, sería menos.
A mí me dijeron que eran 2034. De todas maneras son 4 años de 2030 a 2034 y los años que van de ahorita, del 2024 para entonces, sería prácticamente el doble. De todas maneras le salió baratísimo, amigos, le salió súper, súper barato. ¿Cómo es posible que alguien que tuvo la responsabilidad tan grande y que estuvo vinculado con los capos y con el narco y que apoyó al narco y que traficó con droga, tenga una condena tan baja? Pero bueno, eso también puede ser, yo digo, es mi opinión muy personal, de que en Estados Unidos realmente no les gusta condenar a los políticos, entre comillas, vinculados. No lo ven igual. Aunque el juez Kogan haya dicho y le haya puesto una regañiza y haya dicho que era igual que el Chapo, es evidente que no es igual que el Chapo, para ellos. Para los gringos no es igual que el Chapo. Si hubiera sido igual que el Chapo, le hubieran puesto una condena igual o peor que la del Chapo. Y debería ser peor, les voy a decir por qué, porque el Chapo, a final de cuentas, no tenía la responsabilidad de ser político, no tenía, digamos, la responsabilidad de velar por el bien de su país. Y en el caso de un político, en este caso el secretario de Seguridad Pública, doble carga de responsabilidad, porque moralmente debería de ser el encargado de luchar contra ese flagelo, contra esa situación, y en lugar de hacerlo, él se coaligó con ellos, él les ayudó. Entonces es un crimen peor todavía del que trafica con ese tipo de cosas y se dedica a eso. Ellos simplemente son delincuentes y siempre lo han sido, pero una persona que está para controlarlos debiera de hacerlo. Y si no lo hace, debería de condenársele peor. Ese es mi particular punto de vista. Era sentencia, dice Tenax, sentencia perpetua y delatar a Calderón. Bueno, yo no creo que el hecho de que le hayan bajado la condena sea porque ella haya declarado contra Calderón o haya logrado algo. Es más bien porque, insisto, los gringos pues ven con buenos ojos a los políticos y no se quieren meter contra ellos, tanto propios como extraños, mucho menos los propios. Contra los propios ni los condenan, ni los revisan, ni los investigan, ni nada. ¿Cuándo han visto que sentencian a un gringo? Y la droga no pasa caminando, se distribuye allá y hay capos gringos. Entonces ellos nunca los ven, nunca les pasan por encima de los ojos, por enfrente de los ojos, y no van contra ellos. Pero bueno, él pidió vestir de civil el día en que se le daría la condena y le mandó una carta al juez pidiendo clemencia, una carta de 5 hojas. Lo de menos era que vestiera de civil, porque si a final de cuentas a partir de ahorita ya va a vestir de naranja, pues en realidad era lo de menos. Y mandó una carta en donde se hizo la víctima y realmente pidió, no sé, ahí sí no tengo la información, pidió hablar. No sé si se la dieron a final de cuentas la oportunidad de hablar antes de recibir la sentencia en pleno juicio o en pleno juicio de condena, hablar ahí ante la corte. Pues no lo sé, pero mandó una carta en donde cínicamente metió el tema de la reforma al Poder Judicial en México. Dijo que el presidente de México, que además ya no es presidente, pero lo mencionó como si lo fuera todavía, Andrés Manuel, está enterrando al país y etcétera. Una crítica que porque el acabose es lo del Poder Judicial, lo de la reforma al Poder Judicial, acusando de ello al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, además de presumir lo que hizo él, supuestamente que luchó contra los narcos, que es el colmo del cinismo, como secretario, según de Seguridad Pública. Y también presumió sus premios, que ahí sí es chistoso, ¿no? Presumiendo los premios que los mismos gringos le dieron. Recordemos que tanto a él como a los demás policías, superpolicías de Calderón, los premiados los Estados Unidos, en presencia de ellos y con reconocimiento de Calderón. Así que, bueno, es muy cínico, es el colmo del descaro. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, cuando le preguntaron quién es él o qué autoridad moral tiene para hablar del tema, qué le importa, de dónde saca eso del Poder Judicial o hablar de todo este tipo de cosas, cómo se atreve alguien vinculado, probado que estuvo vinculado con estos capos, a hablar de buena conducta, hablar de que está libre de pecado y acusar al gobierno de México de algo que no tiene nada que ver, cuando él sí está vinculado y por eso fue condenado. En fin, hola mi querida Ailú Benítez, buenas noches, bienvenida, qué bueno que estás aquí, ya llegaste, un abrazo, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Bueno,
Pues vamos con el siguiente tema. Ni modo, pues ya se le condenó a García Luna y pues no es lo suficiente, pero bueno, lo que hubiéramos querido. Obviamente esto, yo no creo que procedan contra Calderón, sinceramente. El gobierno de España Bueno, Benítez acaba de recibir una insignia de donador del top 2. Sí, es un premio de la donación. Ajá. Bueno, pasemos entonces al siguiente tema, porque lo de Calderón no va para ningún lado. Es evidente que los gringos lo protegen como alguien que les sirvió. Y bueno, pues también lo protege Aznar, que fue presidente de España. Entonces por eso están allá. Por eso están allá los expresidentes, por eso está allá gente que está protegida en España. Y bueno, recuerden darle tap a la pantalla, mis queridos amigos. Ahí están recordándoselos. Y gracias. Vamos a pasar al siguiente tema antes de que nos vean el tiempo. La importancia de Pemex y la industria petrolera. Una senadora de Morena puso unos datos a consideración muy importantes, muy interesantes. Fíjense, decían los opositores, dicen, no, es que Pemex le ha sacado mucho al gobierno y que no sé qué, que es una sangría de recursos y quién sabe qué. Bueno, pues esta senadora les dijo que por cada peso del gobierno de México, que el gobierno de México le pone a Pemex, cada peso que destina el gobierno de México a Pemex, la empresa le regresa 4 pesos. Y no es de ahorita, es de toda la época neoliberal también. Los ingresos de Pemex, en lugar de tenerlos como empresa, se los daba al gobierno de México. Entonces, es una empresa muy rentable, es una empresa muy buena, que se le había dejado perder. Eso es otro boleto. Que los gobiernos neoliberales querían dejarla perder y que cayera en bancarrota para poder importar combustibles de fuera, ese es otro rollo. Pero de que la empresa es muy importante, imagínense regresarle 4 pesos por cada peso que el gobierno de México le da. Pues no, es evidente. Pemex terminó con una deuda de 68,000 millones de dólares con Felipe Calderón. Felipe Calderón endeudó a Pemex por 68,000 millones de dólares. Y esto pasó a 132,000 millones de dólares con Peña Nieto. Es decir, la deuda que adquirió Calderón para Pemex la duplicó Peña Nieto. Bueno, al menos el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un esfuerzo tremendo, invirtiendo además, fíjense, invirtiendo en Deer Park, invirtiendo en la refinería de Dos Bocas, invirtiendo en recuperar las 6 refinerías que ya existían en México. A pesar de toda esa inversión, desendeudó a Pemex en un 25% y ahora la deuda ya es de 99,000 millones de dólares. Entonces, invirtió en Pemex y de todas formas redujo la deuda que adquirieron este par de sátrapas anteriores presidentes. Entonces, Pemex es muy rentable, es muy bueno y caminamos hacia la soberanía energética con una empresa increíblemente buena, pero que se le había dejado perder. Eso es muy importante. A ver si después tenemos tiempo otro día de que les explique yo la relevancia, la importancia de tener soberanía energética. A ver si mañana platicamos del tema, porque es un tema que vale la pena desarrollar. Países de primer mundo, países de segundo y países de tercer mundo. ¿Cuál es la diferencia en términos de soberanía? Bueno, vamos a verlo mañana. Pero antes de eso, vamos a hablar del último tema de este día, que es una mala noticia para la Cuarta Transformación. Desafortunadamente, hubo una pésima resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido buenas resoluciones y ha estado bien en muchos aspectos en los últimos tiempos. Ha estado dando buenos resultados, ha estado de alguna forma aliado con el INE de Guadalupe Tadei, haciendo resoluciones bastante sensatas y no a favor de la derecha y de los conservadores. Pero en este caso sí tuvo una pésima resolución, la verdad, ahí sí no me parece justo, y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ratificó el fraude en Jalisco. Le dio la victoria a Movimiento Ciudadano, al candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador del estado de Jalisco. Se impuso este fraude quizás como pocos fraudes demostrado, quizás uno de los fraudes que ha tenido más pruebas, más evidencias
de que hubo un fraude en Jalisco. Y a pesar de eso, el Tribunal Electoral pues pensó que no había pruebas suficientes. No les importaron las boletas que estaban en bolsas de basura, y se demostró, hay videos de eso, hubo pruebas inmediatamente después de las boletas en bolsas de basura. Tampoco les importó la pérdida de la cadena de custodia, en donde se vieron videos en donde hubo gente personal del Instituto Electoral del Estado de Jalisco que estaba sacando las boletas de las cajas y las actas de las cajas de los votos y las estaba cambiando de lugar y las estaba metiendo de un lugar a otro. Una total y absoluta pérdida de la cadena de custodia, una falta increíble al proceso electoral, un fraude en toda la extensión de la palabra. Ni tampoco les importó que el resultado que dio el Instituto Electoral del Estado de Jalisco fue con solo el 50% del PREP. Fue con solo el 50% del PREP. Tampoco les importó que no coincidió los resultados a nivel federal que había de todas las presidencias municipales, de los diputados, de los senadores que se eligieron en el estado de Jalisco con respecto al número de votos que obtuvo el gobernador. Una discrepancia que no tuvo ninguna explicación coherente. Nunca dieron una razón coherente de esas diferencias. No les importó tampoco eso. Y era una base del fraude que se dio. Ni tampoco les importó el hecho de que hubo funcionarios electorales que eran miembros del Movimiento Ciudadano. No les importó que esos funcionarios electorales que debieran ser apartidistas, que no debieran tener vínculos con los partidos políticos, esos funcionarios electorales eran miembros del partido Movimiento Ciudadano, en una clara falta a la democracia y en una clara evidencia de un fraude electoral orquestado en las esferas de la misma institución electoral del estado de Jalisco. Un mapache completamente electoral, el gobernador de ese estado de Jalisco. Un total y absoluto mapache que todavía quedó ahí, aunque va de salida y dejó a su entenado como gobernador de Jalisco, y pues ni modo, es una pésima resolución del Tribunal Electoral, insisto. ¿Y saben qué? Para colmo, fue una decisión unánime. O sea, ni siquiera, es increíble, ni siquiera hubo división en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los miembros del Tribunal Electoral, todos decidieron de manera unánime que pues le daban la victoria al gobernador, al candidato de Movimiento Ciudadano, y pues consideraron que no había bases para poder impugnar, para poder tirar esa elección o esa elección de este personaje de Movimiento Ciudadano. Entonces, es triste, la verdad es lamentable que el tribunal se haya prestado a esto, que no haya visto todas las pruebas que les acabo de mencionar, que no haya querido ver todas estas evidencias para poder... Ah, bueno, y se me olvidaba, los casos comprobados, eso también se me olvidaba, de estos sacerdotes que se mencionaron durante todo ese tiempo y más recientemente también, que se demostró que hablaron a favor del candidato de Movimiento Ciudadano y evidentemente en contra de la candidata de Morena, sobre todo evidentemente en contra de la candidata de Morena al gobierno del estado, cuando estaba totalmente prohibido que en sus misas, en sus servicios religiosos, hablaran de política. Entonces, incurriendo en una falta, en un delito, en un claro delito electoral, y con base para poder anular la elección. Totalmente, o sea, para anular esa elección. Pues tampoco se procedió. Tampoco se anuló la elección con estas bases de sacerdotes que cometieron este delito, porque es un delito electoral, por cierto. Bueno, uno de los argumentos principales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue que Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, no presentó la denuncia a ella, sino que quien presentó la denuncia fue el partido, en este caso Morena. Entonces, según ellos, hubo una discrepancia en la que al seguir la investigación y al seguir la resolución,
sobre el proceso electoral, Claudia Delgadillo no tenía lugar pues a hacer ese tipo de denuncia o ese tipo de seguimiento o ese tipo de digamos sí, de denuncia o de la resolución, porque no lo había interpuesto ella, sino que ella había acompañado la denuncia interpuesta por el partido, en este caso Morena. O sea, una argucia legal increíble de procedimiento. Fue el 50% de la causal que adujo el Tribunal Electoral para que no se pudiera echar para atrás la elección, que no se pudiera quitar el resultado de la elección, que le dio finalmente, como les digo, la victoria de manera fraudulenta por completo a el candidato de Movimiento Ciudadano, el candidato del gobernador de este tío Lucas, el gobernador de Jalisco. Pues ni modo, se impusieron los de Movimiento Ciudadano con este rata, con este personaje completamente corrupto, uno de los últimos expertos en fraudes electorales, Alfaro, que pues va de salida en el gobierno de Jalisco, pero que ya dejó eso entenado ahí, como les digo. Pues esta es la información, amigos. Espero que les haya gustado toda esta información que está surgiendo el día de hoy. Y pues a ver qué opinan ustedes. Vamos a ver qué información nueva nos encontramos para el día de mañana. Muchas gracias a todos por sus tap en la pantalla. Recuerden, para terminar este en vivo el día de hoy, recuerden darle tap para que tengamos más likes. Muchas gracias a Ilup, a Benítez, a todos ustedes que han estado dándole el like, a Tenax, a Sofía, a Su, si está por ahí también, Oscar Bello, gracias mi querido Oscar Bello, gracias a José, a José, a Axayacatl también, muchas gracias a todos ustedes que han estado aquí, saludos, y bueno, recuerden, por ahí lo puso Tenax, ahí está en el chat, lo estoy leyendo. Síganme también en YouTube, aquí no nada más en TikTok, sino que síganme en YouTube, somos la 4T Noticias. Recuerden que estamos transmitiendo, estamos pasando para allá los en vivo completos, por si no lo vieron completo, para que lo vean allá. Y suscríbanse, échenme la mano suscribiéndose allá. No importa que llegaste tarde, mi querida Ailup Benítez, lo importante es que llegaste, es importante eso, y además los regalos, te los agradezco mucho también, por cierto. Lo importante es que estemos aquí, y te digo, mi querida Ailup, si no viste el en vivo completo y llegaste tarde, pues ahí está la transmisión en vivo en YouTube. Y si no somos la 4T Noticias. Y si no te has suscrito, pues aprovecha para suscribirte allá en YouTube también, para que nos apoyes con las suscripciones. Gracias mi querida Sofía Noriega, también a ti, por cierto que siempre estás muy al tanto de los en vivo y siempre llegas muy a la hora, muy puntual, por cierto, igual que Tenax, igual que la mayoría de mis queridos amigos. Gracias. Gracias a ti, Sofía, y muchas bendiciones también igual a ti. Gracias a todos ustedes por sus buenos deseos, y bueno, pues a ver qué información más hay. Vamos a ver qué ocurre con todo esto de lo de Genaro García Luna, a ver si surge alguna información, ya que pues le bajaron la condena. Yo dudo mucho que él haya dicho algo o haya escupido para arriba para poder involucrar ahí a Calderón, y si lo hiciera, de todas maneras no creo que le hagan mucho caso en Estados Unidos, porque es como que pues vincularse ellos también, porque ellos también estaban vinculados. Ya sabemos de los vínculos de Calderón con el gobierno de Estados Unidos, ya sabemos de lo del tráfico de armas, ya sabemos del programa Rápido y Furioso, nos estuvieron vinculados, estos programas que tuvieron entre el gobierno de México y Estados Unidos en ese tiempo. Pues digo, no creo que sea de gratis los premios que le dieron a García Luna, pero pues alguien tenía que pagar, y pues el sacrificado ahí fue García Luna. Entonces, pues ya veremos. Calderón está bastante quemado y refugiado, y se la pasará refugiado en España como rata, obviamente ahí en su escondrijo, seguirá, supongo yo que seguirá ahí, no tendrá cómo regresar, no tendrá ganas de regresar a México, y mucho menos pisará Estados Unidos. Y bueno, pues le quedará la vida como rata, huyendo, no pudiendo estar en su propio país nunca más. Y bueno, ni modo, así es esta cosa.
no nos dio mucha satisfacción la condena, sobre todo porque si le quitan por buen comportamiento, como estábamos mencionando aquí, pues el señor va a salir a una muy buena edad, pues, o sea, no pasará muchos años en la cárcel, y eso es bastante lamentable, sobre todo por la hipocresía del juez Brian Cogan, ¿no? ¿Cómo regañarlo y decirle que es igual al Chapo si a final de cuentas le van a dar esta condena que le da la posibilidad de salir libre bien rápido, ¿no? O sea, es bastante estúpido, es contraproducente. Pero bueno, son los gringos, o sea, tampoco, yo creo que esto es una buena lección para todos los mexicanos, sobre todo para aquellos mexicanos que son bastante proclives a admirar a los Estados Unidos, para que también se den un poquito la tarea de centrarse en qué representan los gringos, qué representa el gobierno de Estados Unidos y la corrupción tan grande que hay ahí y los vínculos con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas que tienen ellos. Es parte de su economía, hay que decir también eso. Es una tremenda hipocresía su llamada guerra contra las drogas, cuando en realidad es un negocio para ellos, que ellos mismos sostienen, que ellos financian y de los cuales ellos ganan. Y digo ganan porque ganan algunos, no porque gane el pueblo de Estados Unidos. Obviamente el pueblo de Estados Unidos sufre todo este tráfico de drogas, todo este consumo de drogas, pero a Estados Unidos no le conviene, no le parece convenir en lo absoluto luchar contra este flagelo, porque no hacen absolutamente nada por luchar internamente con el consumo de drogas. No hay ningún esfuerzo de Estados Unidos para luchar con el incremento del consumo de drogas en su propio territorio. Es un negocio, y como negocio hay beneficiados, y los beneficiados están ahí, en Estados Unidos, políticos, empresarios, igual que con el tráfico de armas, son ellos mismos los que salen beneficiados. Entonces, pues hacen como que luchan. O sea, al rato le cambian el nombre y le dan nueva identidad, dice Oscar Bello, sí, pues sí. Igual lo muestran lo dejan como testigo protegido, pero pues yo creo que ni eso, pues, o sea, a final de cuentas, ya que si no les dijo gran cosa, y si los hubiera dicho de una vez, no hasta después de ser condenado. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Después viene el juicio de los demás que faltan después de él, los que sí verdaderamente fueron narcos, en este caso quizás los hijos del Chapo, que no creo que los condenen porque yo creo que sí son beneficiarios del testigo protegido. El Mayo, vamos a ver qué pasa con el Mayo Zambada, que ya está muy mal de salud también, así que pues no creo que haya mucho que le vayan a hacer. Pero bueno, es una lucha simulada de Estados Unidos, les digo, insisto yo. O sea, ellos hacen como que luchan contra el flagelo, contra el tráfico de drogas, pero no hacen nada por el consumo, en contra del consumo de su propio territorio. Y les digo, esto ocurre ¿por qué? Porque hay quienes salen ganando, y quienes salen ganando son los que continúan con este negocio, este gran negocio de la droga, que lo siguen manteniendo ellos, porque a un grupo, a un sector de la población de Estados Unidos, que es un sector privilegiado, pues les conviene. Si no les conviniera, seguro ellos hubieran luchado verdaderamente con este problema y lo hubieran controlado. Entonces, pues este es el tema del día de hoy. Ni modo, pues vamos a ver qué ocurre con esto del narco, y a ver si mañana me da tiempo. Yo voy a tratar de incluir el tema de la soberanía energética, que es interesante porque les voy a hacer un símil. Les voy a explicar desde el punto de vista de cómo son los países, de qué tipo de países existen, y la pregunta para cada país es: ¿qué tipo de país quieres ser? Desde ese enfoque, ¿tú en qué lugar quieres estar en ese tipo de país? ¿Qué tipo de país quieres ser? ¿Un país dependiente o un país independiente? Eso vamos a platicar en términos de la soberanía energética. Vamos a platicarlo, prepararlo para el día de mañana, aparte de las otras informaciones que surjan de esta cuarta transformación para el día de mañana, a ver qué ocurre. Entonces, pues les agradezco mucho sus regalos, agradezco mucho sus likes. Recuerden, tap en la pantalla. Hasta mañana, mi querido Tenax Vite, muchas gracias por estar en el chat, gracias por moderar, y gracias a todos los que estuvieron aquí también igual en el chat y moderando y apoyándonos. Sofía Noriega, muchas gracias, amiga, gracias también, bendiciones, buenas noches, también para tu familia igual, muchas gracias, un abrazo. Gracias a Tenax, gracias a Sofía, gracias a Sonia, muchas gracias a todos.
Evidentemente, esta información, pues, espero que les haya gustado. Dice, sí me preocupa un buen lo que le pase a García Luna, jejeje, dice Carlos GH. Pues sí, imagínate. Qué preocupación por lo que le pase a García Luna. Pues lo que le pase, pues espero que no pase que salga de la cárcel en un poco de tiempo, porque pues ya le dieron la libertad porque se portó bien, ¿no? Se portó muy, muy bien. Había una noticia que ya ni vi, por cierto, ya no lo para esta, pero decía que la esposa salió sonriendo. No la vi, pero me imagino ahora, con toda esta situación, me imagino por qué la esposa salió sonriendo. No es lógico que la esposa de un delincuente o de una persona condenada salga después de que lo condenan a 38 años sonriendo o muy contenta. Pues algo sabrá la señora. Evidentemente estará contenta, no porque se deshizo del marido, sino porque pues le salió barata la condena, ¿no? Evidentemente. Aunque la defensa de García Luna tenía proyectado pedir 20 años de prisión, y supuestamente 38 es bastante más, es casi el doble de los 20 años, pero la señora salió sonriendo, salió contenta aparentemente. Dice Sofía Noriega, es de burla. Sí, se burla de la justicia, ¿no? Se burla de que realmente son patéticos, ¿no? Tanto, de verdad que tanto rollo, tanto alargar el juicio para terminar de esta forma tan patética, porque lo alargaron mucho. Le dieron largas a la condena, le dieron largas al juicio primero y luego a la condena. Le dieron 3 veces, pospusieron lo de la condena. Es increíble. Y pruebas bastantes en contra de este personaje. Pruebas bastantes. Y como decía yo antes que se acabe el en vivo, porque ya pasaron algunos minutos, o sea, debería de ser peor el delito, el crimen, por ser quien era, por representar lo que representaba, por tener la responsabilidad que tenía donde estaba. Ahí debería ser mucho más la pena, porque pues digo, insisto, una persona que se dedica al tráfico de drogas, porque así salió, porque desde chico lo hizo, porque no tiene ninguna responsabilidad del bienestar de la gente o del pueblo, de su propio país, no tiene una autoridad sobre eso, sino que se dedica a esta situación ilegal desde el principio, pues sí, es un delincuente y se le juzga y ya. Pero una persona que tenía la responsabilidad de luchar contra esto y que estaba para eso, precisamente para eso, y que estaba vinculado con este tipo de cuestiones, pues digo, definitivamente se le debería de juzgar peor, se le debería de castigar mucho peor. Eso es por puro sentido común, por pura lógica, en una cuestión de justicia mínima, básica. Ahí el juzgador se ve mal, Estados Unidos se ve mal, queda mal, ante la justicia internacional quedan mal calificados, quedan realmente, digamos, visibilizados de que existe una responsabilidad. Dice Carlos, sí, que le pongan con inyección, que le pongan una inyección. No, pues yo creo que no. Sería bueno, pero pues no llegan a tanto. Es que la verdad es que del término de la justicia de Estados Unidos, si lo vieran bien como debe de ser, por lo que les acabo de mencionar, por la responsabilidad, debería ser un tipo de condena así, de a muerte, en el sistema de justicia de Estados Unidos. Estamos de acuerdo que en México no hay pena de muerte, pero en el sistema de justicia de Estados Unidos, la verdad es que sí se justificaría una pena de muerte para alguien que delinquiera de la manera que delinquió él, que estaba vinculado de esa forma. Dice Gogo, al Chapo le hubiera dado 15 años. Pues sí, o bueno, la otra es, esa lógica podría ser, ¿no? Que así como le dieron 38 a este personaje, pues entonces le hubiera dado 15 al Chapo, ¿no? Si en dado caso. O al revés, le dieron cadena perpetua, pues le hubieran dado 2 cadenas perpetuas entonces a García Luna. Si le dieron una al Chapo, pues debían ser 2 cadenas perpetuas a este señor. Cualquiera de los dos. Dice Tenax, viste, Estados Unidos es igual que México en cuestiones legales. Pues sí, tiene sus... mira, lo que pasa, Tenax, es que son intereses económicos, y desgraciadamente hasta ahora, que antes de que salga la reforma judicial, pues está México, el Poder Judicial, y en muchos países, el Poder Judicial es el Poder Judicial conservador.
en el Poder Judicial están los intereses económicos, y eso pues es igual Estados Unidos que México, están los intereses conservadores metidos ahí, y ahí el mejor postor es el que gana, o sea, el que tiene más es el que gana, el que tiene lana, el que le mete dinero, el que corrompe, o sea, la corrupción es la corrupción, aquí y en todos lados, y allá también. Entonces, dice, por eso estoy bien preocupado, dice Carlos. No, pero pues deja de estar preocupado, porque con el sistema nuevo que vamos a tener, los jueces van a desquitar el salario realmente y van a demostrar quién es quién, porque serán electos. Entonces quien se gane su puesto, pues se ganará la elección por su trabajo honesto y honorable, y en un determinado tiempo de años y de que se le venza, pues los jueces se ganarán su prestigio o lo perderán, como pasa en la democracia, como pasa en los demás poderes, en el poder ejecutivo o en el poder legislativo, ahora que sí hay democracia en México. Entonces, ¿por qué no tendrían que elegirse? ¿Cuánto le pusieron a García Luna? Me pregunta Genma. 38 años. 38 años, mi querida Genma. Sí, aunque como dijimos hace rato, mi querida amiga, pues lleva 6, dice. A mí me dijeron que 5. Es que te referías a cuántos lleva en prisión, Tenax. Pues a mí me decían que 5, pero bueno, vamos a suponer que lleve 6. Ya se lo descuentan de los 38, más aparte el buen comportamiento, pues entonces el señor no va a tener esos 38 años ni de broma de prisión. Evidentemente pues le salió barato realmente. Y eso que no dijo nada, y eso que no inculpó a nadie, yo no sé, es patético, de verdad es que el sistema de justicia gringo, tanto rollo para salir con esa tontería, tanto esperar, tanto prorrogar la decisión para poder salir con esa estupidez. En fin, bueno, al menos no lo dejaron libre, o al menos no le dieron 20 años, que hubiera sido patético, que le hubieran hecho el caso al abogado y le hubieran dado 20 años, quién sabe. Pues así es, mis queridos amigos. Bueno, pues nos estamos viendo. Gracias por estar aquí, espero que les haya servido la información, les agradezco mucho, obviamente bendiciones a todos, como dice Sofía, un abrazo hasta donde quiera que me estén viendo, gracias Tenax, gracias Sofía, gracias a todos, Genma, muchas gracias por estar aquí, por llegarle al en vivo, y pues nos vemos el día de mañana, que es el último día de esta semana en información, y vamos a tratar de hacer el fin de semana unos TikToks. Entonces, es la corrupción, lo protegen los de la derecha. Así es, mi querido Ayub, mi querida Ayub Benítez, gracias.